Bueno, el bloqueo infraclavicular, en vez de ser supra, es infra, es decir, en vez de apoyar el ecógrafo por arriba de la clavícula, lo vamos a apoyar por debajo de la clavícula. Bien, el bloqueo infraclavicular tiene indicación, a medida que uno va bajando, generalmente es más hacia distal el bloqueo que uno va a producir, ¿sí? Pero también sirve para para cirugías de mano, de muñeca, antebrazo y para el tercio distal del húmero, ¿sí? Porque básicamente todavía seguimos agarrando todas las mismas terminales que van a producir la inervación en la misma zona. Genera sirve para analgesia postoperatoria. Hay algunos trabajos que mostraban que se podían poner catéteres de infusión continua en infraclavicular, pero bueno, son técnicas que son muy difíciles de mantener, no es tan fácil, pero bueno, se puede usar como analgesia postoperatoria o para pacientes que tengan una patología con dolor crónico. La posición del paciente es bastante similar al bloqueo supraclavicular. El paciente va en decúbito supino con la cabeza girada hacia el lado contralateral y el brazo va pegado al cuerpo. Si la visión del plexo no es buena, porque quizás no se ve bien, al rotar el brazo y poner una aducción a 90 grados, como si se estuviese haciendo un bloqueo axilar, como si estuviese haciendo un bloqueo axilar, rotan los cordones y a veces los cordones son más fáciles de verse al generar esa rotación. Hay que sedarlo al paciente porque este es un bloqueo un poco más profundo, tiene más o menos unos 5 centímetros de profundidad, 4 o 5 centímetros de profundidad, entonces uno va a meter la aguja un poco más y capaz que la mueve un poquito más adentro y eso puede generarle molestia al paciente. Así que hacerle una dosis de ansiólisis al paciente con midazolam y un poquito de analgesia con fentanilo puede venir bien en este tipo de bloqueo. ¿Sí? Este bloqueo tiene dos abordajes. Uno le dicen el medio clavicular y el otro es el coracoideo. Pero lo que estuve viendo es que la mayoría de la gente cuando los hace no es que se casa con una manera puntual de hacer el bloqueo. No es que usa o la mioclavicular o la coracoidea, porque lo que hacen es ver de qué manera se ve bien el plexo. Entonces generalmente lo apoyan con el abordaje coracoideo, que este es el abordaje mioclavicular, lo apoyan bien paralelo a la clavícula, y el coracoideo lo apoyan vertical y buscan la coracoides. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que hacen es hacer como un escaneo de la zona, porque los cordones, acá tenemos el cordón lateral, que, que básicamente siguen siendo las divisiones del plexo braquial. El cordón lateral va a dar el músculo cutáneo y el mediano, el cordón posterior nos va a dar el radial y el cordón medial nos va a dar el mediano y el cubital. Entonces, los cordones lo que hacen es, a medida que van descendiendo y van yendo desde, eh, por así decirlo, medial hacia lateral, van rotando. El cordón lateral siempre queda lateral a la arteria, a medida que baja. El cordón medial arranca lateral a la arteria y a medida que va descendiendo pega un giro de 180 grados y se pone hacia anterior, y se pone hacia medial, perdón. Y el cordón posterior siempre queda posterior. Pero como pueden tener diferente disposición respecto a la arteria, lo que hacen es, lo apoyan coracoideo y van girando y tilteando el ecógrafo a ver de qué manera se ve mejor el cordón respecto a la arteria y que se logren diferenciar los tres. Pero bueno, teóricamente tienen los dos abordajes, el coracoideo y el medio clavicular, pero es como que combinan los dos a ver de qué manera se pueden ver mejor los cordones. El abordaje medio clavicular es apoyar el ecógrafo paralelo al- a la clavícula, ¿sí? Se entra en plano o se puede entrar también fuera de plano. Lo que se hace es se buscan los tres cordones, como recién se vieron, el cordón lateral, el medial y el posterior. Ahora vamos a ver imagen ecográfica mejor. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno es instilar anestésico local en lo más caudal y que migre hacia cefálico y bañe los troncos. Y la otra es instilando anestésico local cordón por cordón, sabiendo el dermatoma que se va a producir la incisión o donde se va a producir la cirugía y sabiendo qué nervio sale de qué cordón, uno puede prestarle mayor o menor medida de atención al cordón que uno quiere bañar según el territorio que uno quiera bloquear. La ventaja que tiene eh, el infraclavicular respecto al supraclavicular es que tenemos un poco menos de riesgo de neumotórax debido a que pinchamos de una manera que nos alejamos más de la pleura. Bueno, acá es una imagen donde se ve el pectoral mayor, ¿sí? El músculo subclavio, esta imagen hipoecoica que está en el medio es la arteria axilar, ¿sí? Y lateral a la arteria se ven los cordones. Hay tres tronquitos, ¿sí? Que en este caso son los tres tronquitos del cordón lateral. Y hacia cefálico se ve el cordón medial, ¿sí? El cordón lateral en este caso nos va a estar dando el músculo cutáneo y la rama externa del mediano, y el cordón medial nos va a dar la rama mediana del mediano y nos va a dar el cubital. En este caso, lo que no se ve en este corte es el cordón posterior, que es quien nos va a dar el radial
Y a esta altura ya nos da regla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Eso es lo que se busca. Se busca la arteria con los tres cordones. Acá hay un cordón, acá hay otro cordón y falta ver el cordón posterior. Pero lo que hacen es ir tilteando, como le dije, y van como combinando el coracoideo y el medio clavicular y tilteando el ecógrafo para ver de qué manera se ven los tres cordones de mejor manera. Este es el coracoideo. El coracoideo lo que hace es pone el ecógrafo de una manera vertical, ¿sí? Y lo que hace es buscar la apófisis coracoides, se coloca de manera parasagital en la línea del surco delto pectoral, que en el surco delto pectoral hacia posterior va a estar la apófisis coracoide, que la apófisis coracoide es un resalto de la escápula, ¿sí? Se introduce la aguja a 45 grados y lo que se hace es ingresar de cefálico hacia caudal. De esta manera tenemos mucho menos incidencia en hemotórax debido a la concavidad que tiene la caja torácica, entonces, a la convexidad, perdón, a la convexidad que tiene la caja torácica, por consiguiente, de esta manera se disminuye cuando uno va a buscar el cordón posterior la incidencia de pinchar la pleura. Bueno, esta es otra imagen, ¿sí? Y acá se ven los tres cordones. Se ve lateral a la arteria el cordón lateral, posterior se ve el cordón posterior y medial se ve el cordón medial. Y esto acá anatómicamente se ve la relación que tiene la vena respecto a la arteria y que la vena siempre es más medial a la arteria. Algo a tener presente, creo que después puse una imagen, es que entre los dos pectorales hay un momento que la arteria axilar, la arteria axilar tiene seis ramas y una de esas seis ramas es los vasos acromios torácicos y los acromios torácicos pasan entre los dos pectorales y a veces uno cuando hace el abordaje coracoideo, que entra, entra de arriba de cefálico hacia caudal, puede llevarse por delante los vasos y lastimarlos y generar un hematoma. Acá, esta imagen. Pectoral mayor, pectoral menor, y estas dos imágenes hipocoicas chiquitas que están en la fascia pectoral, ¿sí? O interpectoral, eh, son los vasos acromiotorácicos, ¿sí? Acá se ve la arteria, se ve la vena, y esto hiperecoico que está lateral, ¿sí? Son los troncos nerviosos, los cordones nerviosos, perdón, que acá están como medio cefálico y a medida que empiecen a bajar y irse más hacia distal, ¿sí? O más hacia, sí, más hacia el miembro superior, o sea, más hacia distal, van a empezar a rotar y a tomar la disposición anatómicamente que tiene cada uno, ya sea lateral, medial o posterior. El otro abordaje que tiene, ¿sí? Es el abordaje posterior, que el abordaje posterior lo que hace es poner el ecógrafo de manera como si fuese un caracoideo, y lo que se hace es, se punza posterior a la clavícula, ¿sí? Y se ingresa por la cara posterior a la clavícula. ¿Cuáles son las complicaciones de este bloqueo? Es que se genera una punción vascular con formación de hematoma, que se genera una lesión nerviosa, que se genera una toxicidad sistémica y neumotórax en una menor incidencia que el supraclavicular. Se puede producir igual porque estamos pinchando cerca de la cavidad torácica, pero la incidencia es mucho menor que la del supraclavicular. Acá hay un videito. El supraclavicular no lo puse porque lo hacemos todos los días, pero el infra que no hacemos tanto puse un video. Ahí se ve bien la arteria con la vena se colapsa, la arteria no, y tiene un flujo pulsátil. Ahí se ven los tres cordones que no tienen la disposición anatómica del lateral, medial o posterior, porque están medio cefálicos. Y lo que hace ahora es ingresar con la aguja, y lo que él hace puntualmente acá, en vez de tirar, como no están bien diferenciados dónde están todos los cordones y están todos aconglomerados, le tira encefálico, le tira caudal al plexo y los baña tanto por arriba como por abajo y de esa manera los bloquea. No instila anestésico cordón por cordón porque no están divididos a esta altura. Ahí lo disecó y puso tanto cefálico como caudal al plexo. Ahí le quedó un cordón medio lateralizado, así que le voy a meter un poco más abajo.
y ahí se ven todos los troncos bañados. Qué raro de dónde viene la aguja, ¿no? Sí, porque está haciendo Como un que del abordaje medio posterior. del ecor debería venir del vértice superior. Digo, sí, Y pero el notch lo tiene al revés. O sea, pues, la imagen, digo, no, no es que esté mal, sino que es diferente a lo que hacemos nosotros. claro, Igual nosotros lo que hacemos generalmente es ir al medio entre la arteria y la vena, que ahí tenemos uno de los cordones, que sería el cordón medial. Entonces lo claro, primero que hacemos es poner ahí para separarlo a ese cordón y con solo poner ahí bañás toda la arteria y se llama el signo de la dona. ¿Por claro. qué? Porque si pones, bañás primero el cordón lateral, como sería en esta imagen, comprimís Luis, más la arteria sobre la vena y después cuesta mucho ir al cordón medial lo que y pasa es quizás que después no te tome el bloqueo. Por eso generalmente siempre vamos ahí entre la arteria y la vena, ponemos ahí bastante cantidad de mililitros y generalmente se termina bañando toda la arteria y se hace el signo de la dona. Entonces cuando bien, pones el anestésico local, se ven los tres cordones bien diferenciados.